Buenos días. Hoy miércoles 18 damos inicio a una más de las sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad cedemos el foro a los residentes, en este caso de imagenología diagnóstica y terapéutica. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Lina María Ortiz Portilla, que nos hará el favor de hablarnos sobre un tema de importancia capital para muchos hospitales y zonas demográficas como la nuestra. Tomografía de cráneo en urgencias. Doctora Lina María Ortiz, la escuchamos. Bueno, buenos días. El día de hoy me corresponde hablar sobre tomografía de cráneo y sus indicaciones en urgencias. Mi nombre es Lina María Ortiz. Soy médica residente de tercer año de imagenología diagnóstica y terapéutica en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Para empezar, voy a hablar sobre las indicaciones más comunes de la tomografía de cráneo sin contraste y los escenarios clínicos en los que se utiliza. Para empezar, hablamos del estado mental alterado, en escenarios específicos como la sospecha de hemorragia intracraneal, coagulopatías o uso de anticoagulantes, sospecha de infección del sistema nervioso central como imagen inicial, sospecha de presión intracraneal elevada, emergencia hipertensiva, delirio agudo. También en la sospecha de enfermedad cerebrovascular, como en la hemorragia intracraneal sospechada o comprobada, sospecha de trombosis del seno venoso, accidentes cerebrovasculares isquémicos y accidentes cerebrovasculares transitorios como un cribado inicial. También se puede hacer imágenes de tomografía de cráneo en la demencia como un estudio inicial en el traumatismo cráneoencefálico cuando hay alteraciones leves del Glasgow con un Glasgow de 13 a 15 puntos, una alteración moderada o que haya un trauma penetrante. Aquellos traumatismos cráneoencefálicos en imágenes de seguimiento con hallazgos positivos en imágenes iniciales, también que haya un deterioro neurológico progresivo, un trauma cráneoencefálico subagudo o crónico con déficit cognitivos o nuevos cambios neurológicos inexplicables, traumatismos cráneoencefálicos recientes con sospechas de fuga de líquido cefalorraquídeo, sospecha de traumatismo cráneoencefálico por abuso pediátrico o sospecha de maltrato infantil. También en la presencia de cefalea, dolores de cabeza repentino e intensas, nuevos dolores de cabeza con papiledema, dolores de cabeza secundaria a un traumatismo cráneoencefálico que se aparezcan con el esfuerzo, que adicionalmente presenten déficit neurológico, que tengan un cáncer conocido o sospechado, que el paciente tenga inmunocompromiso o que esté en una paciente embarazada. También frente a la presencia de convulsiones, sobre todo nuevos episodios convulsivos cuando no se tiene el antecedente de convulsiones, adicionalmente en pacientes con epilepsia conocida, sin embargo que los síntomas o los patrones de las convulsiones hayan cambiado, e indicaciones relacionadas con cirugía como principalmente imagen preoperatoria y posoperatoria de control. También lesiones en cráneo como craneosinostosis, displasia fibrosa, enfermedad de Payet o tumores. Entonces, entrando en la patología específica en urgencias, en la tomografía de cráneo, vamos a hablar de algunas de las más importantes. Empezamos con el accidente cerebrovascular isquémico. El ictus se define como una disfunción neurológica debido a un infarto focal en el sistema nervioso central, ya sea por trombosis, ateromatosis o una hipoperfusión aguda. Se constituye como la segunda causa más común de morbilidad en todo el mundo y es la principal causa de discapacidad adquirida. La Asociación Americana del Corazón en el 2018 recomendó que el 50% de los pacientes que son candidatos a tratamiento trombolítico se sometan a una tomografía de cráneo dentro de los primeros 25 minutos de su llegada al servicio de urgencias. Es por esta razón que en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca contamos con el código Stroke,
que nos advierte sobre la llegada de un paciente con un probable ataque isquémico cerebral, razón por la cual debemos tener listo el tomógrafo para realizar su neuroimagen inicial. ¿Cuál es el objetivo de la realización de la tomografía de cráneo simple? Es que dentro de esas 4.5 horas de ventana tengamos identificado si se trata de un infarto territorial grande, que sería una contraindicación para la trombolisis, adicionalmente si hay la presencia de una hemorragia intracerebral, que también sería una contraindicación absoluta para el tratamiento trombolítico. Para la detección de hemorragia intracerebral, la tomografía tiene una sensibilidad aproximadamente del 95 al 98%, razón por la cual se puede diagnosticar con gran certeza si hay hemorragia que contraindique la trombolisis. La sensibilidad y la especificidad para la detección del ictus dependen de la duración, el tamaño del infarto y el grado de isquemia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande, entre más tiempo haya pasado, con más fiabilidad vamos a poder detectar un evento cerebral isquémico. Dentro de las divisiones del evento cerebral isquémico la vamos a dividir por tiempo en evento cerebral isquémico hiperagudo, que ocurre en las primeras horas, el agudo, el subagudo y el crónico, de los que vamos a hablar sobre sus hallazgos en imagen a continuación. En cuanto al evento cerebral isquémico hiperagudo, es aquel en el que los hallazgos los vamos a encontrar en las primeras 6 horas después de ocurrido el evento cerebral isquémico. Característicamente, las zonas que se van a ver afectadas van a ser la ínsula, que es la parte central hacia los núcleos de la base adyacente al opérculo frontal y parietal. Adicionalmente, los núcleos de la base, que son sustancia gris en la profundidad del cerebro adyacente a los ventrículos laterales, y finalmente la cabeza del núcleo caudado, que es parte de los ganglios de la base, que está ubicado lateralmente a las astas frontales de los ventrículos laterales. ¿Cuál va a ser el hallazgo que encontremos en el evento cerebral isquémico? Es la pérdida de la definición entre la sustancia gris, que se observa un poco más hiperdensa que la sustancia blanca profunda, lo que le va a conferir una estructura lisa que nos constituye el signo de la cinta insular. Lo vamos a buscar en esta zona. Entonces aquí tenemos una tomografía en un corte axial de cráneo en fase simple, en la que se observa que hay una pérdida de la relación entre la sustancia gris del núcleo caudado hacia la sustancia blanca adyacente, a diferencia del contralateral en el lado izquierdo, que se puede diferenciar bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Se diagnosticó como un evento cerebral hiperagudo, se realiza la trombolisis, se realiza una tomografía de control posterior en la que se evidencia que efectivamente había una área de isquemia en el territorio de la arteria cerebral media con afectación del núcleo caudado, la cápsula externa y parte del lóbulo frontal derechos. Adicionalmente tenemos otros signos que nos hacen sospechar de evento cerebral isquémico hiperagudo. Tenemos el signo del vaso atenuado, que básicamente es el aumento de la densidad del segmento M1 de la arteria cerebral media. Generalmente se va a presentar en el territorio de la arteria cerebral media, ya que es la principal zona que se ve afectada por eventos isquémicos. Este tipo de signos va a presentar una sensibilidad baja, hasta del 50%, pero una especificidad alta. De estar presente tiene una gran especificidad, razón por la cual nos puede hacer el diagnóstico de un EBC isquémico. También un signo similar de este signo del vaso atenuado es el signo del punto, que significa la presencia de un trombo organizado, pero en la circulación más distal al segmento M1, a partir del segmento M2 de la arteria cerebral media, ya sea derecha o izquierda.
más o menos se va a encontrar un punto hiperdenso cercano a la cisura de Silvio, que es esta zona que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Una vez hayamos diagnosticado que estamos frente a un evento cerebral isquémico hiperagudo, nuestro deber es mapificar o definir qué tanto de territorio de la arteria cerebral media se ha visto afectado. Para eso tenemos ASPECTS. ASPECTS es la sigla en inglés de un estudio en el que se trató de clasificar y cuantificar la afectación en los eventos cerebrales isquémicos hiperagudos. Se da un sistema de puntuación que es reproducible para los cambios isquémicos tempranos. Este divide el cerebro en 10 áreas que incluyen todos los territorios de la arteria cerebral media, que los divide de M1 a M6, ¿sí? Incluyendo la parte más inferior hacia la corona radiada, y posteriormente incluye los núcleos de la base, incluyendo el núcleo caudado, señalado aquí con la C, el núcleo lenticular y la cápsula interna señalada aquí con IC. Adicionalmente, por último, incluye la ínsula, que son las zonas que mayormente se van a ver afectadas inicialmente en el evento cerebral isquémico. Cada zona le va a corresponder un punto, en total tenemos 10 puntos. Por cada zona afectada le vamos a restar un punto, ¿sí? Se dice que se demostró que por debajo de una puntuación de 7, depende de la bibliografía, algunos puntúan que por debajo de 6 hay menos posibilidad de recuperación después de la trombolisis y un mayor riesgo de sangrado, razón porque la trombolisis estaría contraindicada. Entonces, hacer esta puntuación frente a un evento cerebral isquémico nos ayuda a decidir el manejo del cuadro. Aquí le dejo una referencia de una dirección electrónica donde se puede encontrar el ASPECTS Score en internet. En esta página se va a poder encontrar tanto el ASPECTS de la arteria cerebral media y los estudios que se están haciendo con la arteria cerebral posterior principalmente y la arteria cerebral anterior. Seguimos con el evento cerebral isquémico agudo. Este es en el que vamos a encontrar los hallazgos dentro de 24 horas a 7 días de establecido el evento cerebral isquémico, y lo vamos a reconocer como una área hipodensa en el territorio vascular que haya sido afectado. La principal alteración, al igual que en el hiperagudo, es la presencia de una zona hipodensa más o menos definida, como la que observamos en esta imagen de tomografía en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. La zona hipodensa mal definida asociada a pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto nos lleva a pensar que hay una zona de infarto irreversible de la cual ya no vamos a poder recuperar tejido cerebral. ¿Por qué se produce la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca? Básicamente se produce por la presencia de edema citotóxico. Al presentarse edema, esta área de isquemia o de infarto, lo que va a producir es un efecto de masa por el agrandamiento y la pérdida de la capacidad de elasticidad del cráneo, hace que dentro del cráneo se aumente el volumen, corriendo el riesgo de que se produzcan hernias cerebrales, lo cual es el mayor problema de los eventos cerebrales isquémicos extensos que producen un gran efecto de masa. Seguimos con el evento cerebral isquémico subagudo y crónico. El subagudo es el que se presenta dentro de los 7 días a 3 semanas del evento cerebral inicial y se va a caracterizar por una mejor definición de la zona hipodensa, que adicionalmente hacia la corteza se van a presentar unas microhemorragias que le van a dar como la apariencia de que nuevamente se está diferenciando la sustancia gris de la sustancia blanca. Persiste el edema, pero con menor efecto de masa, y no hay que confundir estas zonas de microhemorragias en la corteza con conversión hemorrágica del evento cerebral isquémico,
¿sí? La conversión hemorrágica se va a presentar como una área más grande de densidad hemática que va entre los 60 a 80 unidades Hounsfield. Finalmente, tenemos el evento cerebral isquémico crónico, en el que el área hipodensa es de menor densidad y adicionalmente va a verse mejor definida, junto con un efecto de masa negativo. ¿Qué significa un efecto de masa negativo? Que empieza a retraer a las estructuras adyacentes. Podemos observar aquí que los ventrículos laterales se observan asimétricos por la mayor amplitud del ventrículo lateral izquierdo, secundario a la presencia de leucoariosis y leucoencefalomalacia, debido a un evento cerebral isquémico en fase crónica. Seguimos con otra patología de urgencias, la hemorragia intracraneal hipertensiva. Recordar que la hipertensión arterial es la causa más común de hemorragias intracerebrales después del traumatismo cráneoencefálico. La hemorragia intracraneal hipertensiva se va a clasificar fácilmente dependiendo de su localización. Principalmente los territorios que se van a ver afectados por la hemorragia intracraneal hipertensiva van a ser los ganglios de la base, la zona de los tálamos, la región del puente cerebral y el cerebelo. Entonces vamos a ver algunas imágenes de esta patología. Entonces, como ya les dije, va a presentarse principalmente en las zonas de los núcleos de la base, que es esta zona. En este caso se ha visto afectado el tálamo izquierdo y también va a afectar tanto el puente, que se va a encontrar en esta zona en unos cortes más altos, y el cerebelo. Entonces tenemos dos imágenes de tomografía en fase simple, cortes axiales. En su imagen de la izquierda se puede observar una zona irregular hiperdensa de densidad hemática que afecta el tálamo izquierdo, que adicionalmente tiene compromiso del brazo posterior de la cápsula interna y se extiende hacia el atrio del ventrículo lateral, ipsilateral. Adicionalmente, en el lado derecho de la pantalla podemos observar un área mal definida de densidad hemática que afecta el hemisferio cerebeloso derecho, que adicionalmente presenta una zona hipodensa perilesional que se trata de edema perilesional. Seguimos con las lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas, su mayor importancia es que la presencia de traumas, sea contusos o penetrastes en el cráneo, van a producir una serie de patologías. Dentro de ellas está el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto al hematoma epidural, debemos hacer un recorderis anatómico. Recordemos que las capas de afuera hacia adentro del cráneo van a ser el diplo del cráneo, seguido por la dura madre, que se sigue por la aracnoides, y finalmente la pía madre, que es la que está en íntimo contacto con el parénquima cerebral. Entonces, en estos espacios, ya sea entre el cráneo y la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides, y debajo de la aracnoides es donde se va a acumular el contenido hemático. El hematoma epidural es la acumulación de sangre entre la capa interna del cráneo y la capa superficial de la dura madre, ¿sí? Entonces se va a presentar como una colección hiperdensa entre la tabla interna del cráneo y la capa externa de la dura madre, que típicamente tiene una morfología lentiforme o biconvexa. Característicamente va a estar adyacente al sitio de fractura y siempre que encontramos un hematoma epidural, tenemos que buscar una fractura adyacente y viceversa. En la presencia de fracturas de cráneo, vamos a buscar adyacente intencionalmente la presencia de hematomas epidurales. Cumple la regla del 90 al 95%. 90 al 95% van a ser de origen arterial, afectando la arteria cerebral media,
90-95% son adyacentes a la fractura del cráneo y 90-95% van a ser unilaterales. Cuando se presentan bilaterales es en muy raras ocasiones. 90-95% van a ser supratentorial y se van a distribuir dentro de los lóbulos temporoparietal, un 35% frontal y un 5-10% en la fosa posterior, que es la de menos frecuencia. Tan solo un 5% restante van a ser de origen venoso. Entonces, adicionalmente a estas características debemos decir que a diferencia del hematoma subdural, el hematoma epidural no cruza suturas y tiene un gran compromiso clínico ya que puede sufrir una rápida expansión comprometiendo el nivel neurológico del paciente rápidamente. Generalmente crece dentro de las primeras 36 zonas y produce un efecto de masa intracraneal que nos puede llevar a hernias intracerebrales que finalmente producen el deterioro y finalmente la muerte del paciente. Entonces, cuando no se tenga la seguridad de que se trata de un hematoma epidural o subdural, recordemos sus características para poder diferenciarlo. Entonces aquí tenemos una tomografía en un corte axial de un paciente de nuestra institución que tuvo una caída de altura con trauma cráneoencefálico en la que se observa una acumulación hemática de forma lenticular en la superficie más rostral del lóbulo frontal izquierdo, ¿sí? En la que se observa, adicionalmente al contenido hemático, una zona de menor densidad. Esta zona de menor densidad puede tratarse del signo de remolino que nos indica que hay un sangrado activo. Toda la sangre que está emergiendo en el momento del escaneo de la tomografía se va a ver hipodensa dentro de la colección hemática que va a ir dentro de la escala entre 60 y 90 unidades Hounsfield. Cuando se presenta aire dentro de la fractura, debemos sospechar que hay fracturas de los senos paranasales o celdillas mastoideas que tienen en su interior aire. El hematoma epidural también puede ser de origen venoso, rompiendo con las características principales del hematoma epidural. Adicionalmente a que va a ser de origen venoso, va a cruzar las suturas ya que se va a presentar generalmente donde se encuentra el seno venoso afectado, ya sea el seno sagital o los senos transversos, aunque puede ser de cualquier seno venoso del cerebro. En este caso, afectación del seno sagital, que permite el paso de la sutura sagital. Adicionalmente, cuando se presenta sobrepaso de las suturas, podemos sospechar que esa sutura o está fracturada o está diastasada por la fractura adyacente. Seguimos con el hematoma subdural, es aquel que se va a ubicar dentro de la capa más interna de la dura madre sobre la aracnoides. Entonces es una colección hemática entre la capa interna de la dura madre y la aracnoides. Normalmente es de origen venoso, secundario a la afectación de las venas corticales. Típicamente, al igual que el hematoma epidural va a tener una forma, en este caso es de semiluna o de luna creciente, y principalmente se va a ubicar hacia la convexidad del cerebro, que es la parte más superior de los hemisferios cerebrales, hacia la zona interhemisférica y hacia el tentorio. Recordar que el hematoma subdural es el que tiene la capacidad de atravesar las suturas, pero no tiene la capacidad de atravesar los pliegues durales. ¿Cuáles son los pliegues durales? La hoz del cerebelo y el tentorio. ¿Okay? Entonces, al igual que el evento cerebral isquémico, este va a tener un tiempo y va a tener una apariencia tomográfica dependiendo del tiempo en el que haya evolucionado el hematoma subdural. Entonces, vamos a tener un hematoma subdural agudo, uno subagudo, uno crónico y con datos de resangrado. Hay que recordar que la sangre tiene un comportamiento ya establecido en la tomografía. Su densidad va a caer 1.5 unidades Hounsfield por día, razón por la cual que entre más pase el tiempo,
todas aquellas colecciones hemáticas finalmente las vamos a observar hipodensas. Entonces vamos a hablar del hematoma subdural agudo, es aquel que se presenta desde el trauma hasta los 3 días. Característicamente va a tener una densidad hemática franca, va a ser hiperdenso, entre los 60 y 90 unidades Hounsfield, y puede tener sangrado mixto por las zonas de sangrado activo en ese momento versus las zonas que ya se estén coagulando. También se puede presentar de manera aguda, pero de menor densidad, cuando hay una lesión del aracnoides que permite el paso de líquido cefalorraquídeo al espacio subdural, se mezcla con la sangre y finalmente nos produce una colección de moderada densidad, con más hacia la escala de grises, o un paciente que tenga un hematocrito entre 8 y 10 miligramos sobre decilitro y que presente anemia, su sangre no va a ser tan densa como la del paciente normal. Entonces aquí tenemos una tomografía en un corte axial con la presencia de un hematoma subdural agudo en la superficie de los lóbulos fronto, parieto, temporal, de aspecto heterogéneo por zonas de menor hipodensidad y zonas de mayor densidad, que condiciona un efecto de masa importante con desviación de la línea media hacia la izquierda, colapso del ventrículo lateral y una zona de edema en el parénquima adyacente con pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y el borramiento de los surcos de esa superficie cerebral. Adicionalmente podemos observar cómo el ventrículo lateral contralateral empieza a ampliarse, probablemente por la afectación del tercer ventrículo y los tractos de salida de los ventrículos, que hace que se produzca una acumulación de líquido cefalorraquídeo en esta asta del ventrículo lateral. También tenemos el hematoma subdural subagudo, que este va a ir desde los 3 días hasta los 21 días después del trauma. Característicamente este va a ser isodenso a la corteza cerebral, razón por la cual nos va a ser difícil de reconocerlo. Sin embargo, siempre recordar que la corteza cerebral, además de tener un tono gris intermedio, va a presentar circunvoluciones y surcos que se deben conservar en las tomografías. Como podemos observar en esta tomografía, en un corte axial, en el que podemos observar que hay una imagen isodensa a la corteza cerebral que desplaza parcialmente el tejido cerebral adyacente, donde no podemos observar ni surcos ni cisuras, razón por la cual nos hace sospechar de que haya una colección isodensa en esta zona. El hematoma subdural crónico va a ser una colección hemática que se presenta mayor a las 3 semanas después del trauma, que es generalmente con el que aparecen o se presentan los pacientes de edad avanzada que han sufrido traumatismos cráneoencefálicos leves, razón por la cual han generado hematomas subdurales que finalmente no se trataron y llegaron a ser hematomas subdurales crónicos. Este va a presentarse como isodenso al líquido cefalorraquídeo. Podemos observar que se presenta la misma densidad del hematoma subdural con la densidad del contenido de los ventrículos laterales. A veces puede presentarse heterogéneo por la presencia de septos debido a la degradación y a la coagulación de la sangre dentro de ellos. Si lleva bastante tiempo, se puede producir calcificaciones de las meninges adyacentes, o también podemos presentar el signo del vaso dural, secundario a la presencia de las venas corticales. En este espacio podemos observar líneas de densidad mediana, o sea, de tendencia a ser grises, dentro de la colección hipodensa. Generalmente estos tipos de hematomas subdurales se van a reabsorber hasta los 3 meses si no presentan resangrado, como en esta tomografía en la que podemos observar que
hay una colección de menor densidad que la corteza, probablemente de aspecto crónico, que ha sufrido un resangrado con un nivel de hematocrito en su interior, que es la presencia de este nivel de una zona más hipodensa y una zona de mayor densidad, probablemente nos dé una densidad de entre 60 y 90 en relación a la presencia de sangre aguda, que nos genera un efecto de masa positivo con colapso de los surcos del parénquima cerebral adyacente y parcialmente la desviación de la línea media hacia la izquierda. Finalmente, dentro de las lesiones traumáticas tenemos la hemorragia subaracnoidea traumática. La hemorragia subaracnoidea traumática, la hemorragia se va a encontrar entre la pía madre y las membranas de la aracnoides. Puede ser local o difusa dependiendo de la gravedad del traumatismo cráneoencefálico y casi siempre se va a presentar a nivel supratentorial. Se va a distribuir entre las cisternas supracelares, entre la cisura de Silvio y las cisternas perimesencefálicas y igualmente las cisternas de la base. Sin embargo, cuando se presenta una hemorragia subaracnoidea en la fosa posterior, debemos sospechar que no sea de origen traumático, sino que sea de origen aneurismático. Posterior a un traumatismo, cuando se presenta una hemorragia subaracnoidea, esta se va a presentar como imágenes lineales de densidad hemática que ocupan los surcos y las cisternas del cerebro. Entonces aquí podemos observar una pequeña hemorragia subaracnoidea en el lóbulo frontoparietal, en la que se observan múltiples líneas que se ubican en los surcos del lóbulo frontal y parietal. También podemos observar que hay afección del lado contralateral. Estas son lesiones que típicamente se presentan como lesiones de contragolpe. Del lugar donde encontremos una fractura, lesiones como hematomas epidurales, podemos encontrar hemorragias subaracnoideas. Finalmente, como otro ítem, vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea no traumática. Esta se va a presentar principalmente por la ruptura de aneurismas saculares, también se puede presentar como secundario a una disección arterial y van a tener territorios de distribución específicos. 90% de los aneurismas se van a presentar en la circulación anterior, tanto en la bifurcación de la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior y en la parte final de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna. También hacia la arteria comunicante posterior y en la circulación posterior se van a ubicar básicamente en la bifurcación de la arteria basilar. El aneurisma culpable siempre se va a poder ver como un defecto de llenado en la zona de mayor hemorragia subaracnoidea. Donde se presenta la zona de sangrado es donde mayor espesor va a tener la hemorragia subaracnoidea y donde vamos a poder observar el signo del vaso culpable. Entonces aquí tenemos dos tomografías en las que podemos observar cómo el sangrado se ha distribuido en la cisura interhemisférica hacia los surcos parasagitales en los lóbulos frontales y probablemente esté ubicada en las cisternas supracelares, secundario a un aneurisma en la arteria comunicante anterior. Aquí podemos observar una hemorragia subaracnoidea que ha ocupado todas las cisternas supracelares, adicionalmente se extiende a la cisura de Silvio, que es donde hay mayor ampliación de la hemorragia subaracnoidea y también se distribuye hacia las cisternas perimesencefálicas, probablemente secundario a un aneurisma de la arteria carótida interna. Finalmente, recordar que en la fosa posterior la mayor sospecha es que sea de origen aneurismático cuando se presenta en el contexto de un trauma y lo más probable es que sea secundario a un aneurisma en la bifurcación de la arteria basilar.
A este tipo de hemorragias subaracnoideas vamos a tener que hacerle una clasificación según la escala de Fisher. A este tipo de hemorragia subaracnoidea vamos a tener que hacerle una clasificación según la escala de Fisher, en la que vamos a encontrar que si no hay hemorragia subaracnoidea, vamos a dar un Fisher 1. Si hay hemorragia subaracnoidea con un espesor de menos de 1 milímetro, vamos a dar un Fisher 2, un Fisher 3 cuando la hemorragia subaracnoidea tenga un espesor mayor de 1 milímetro y un Fisher 4 cuando ésta se extienda al sistema ventricular. Finalmente, todas las anteriores patologías, como condicionan un cambio de volumen intracerebral y el cráneo condiciona una bóveda que contiene un volumen fijo interno, todas estas patologías nos pueden desencadenar hernias cerebrales que son una afección potencialmente mortal secundario al cráneo como una estructura fija y compartimentada que presenta un volumen intracraneal fijo y que cualquier cambio de volumen intracraneal va a hacer que el tejido se desplace dentro de los compartimientos en el cráneo, razón por la cual se producen las hernias cerebrales. Dentro de las hernias cerebrales vamos a tener la hernia subfalcina, que es a nivel de la línea media, la hernia transtentorial, tanto descendente como ascendente, dependiendo de dónde se genere el mayor volumen o el aumento de la presión intracerebral, y la hernia amigdalina o tonsilar, de las amígdalas del cerebelo. También tenemos una hernia adicional, que es cuando se presenta un defecto en el cráneo por el que se permite el paso de tejido cerebral. Entonces aquí tenemos una imagen representativa en la que podemos observar el diagrama de diferentes hernias. Entonces tenemos la hernia extracraneal o transcalvaria, también llamada así, la hernia subfalcina en la que se desplaza parte del giro del cíngulo a través de la línea media, la hernia transtentorial en la que puede haber un desplazamiento tanto descendente como ascendente, ya sea de la parte central del mesencéfalo o del giro del uncus del temporal a través del tentorio y finalmente de la amígdala cerebelosa en el caso de la hernia amigdalina. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Tenemos la hernia subfalcina, en el que se va a producir el desplazamiento de la línea media, como lo observamos en esta tomografía. Adicionalmente se puede desplazar el giro del cíngulo, que es el giro que está más adyacente hacia la línea media que corresponde al lóbulo frontal. También se van a poder desplazar el cuerpo calloso y el agujero de Monro. Entonces aquí tenemos una tomografía en la que podemos observar que se traza una línea guía donde debería estar la hoz del cerebelo y se observa el desplazamiento del mismo hacia la izquierda, condicionando un colapso de los ventrículos laterales derecho, del ventrículo lateral derecho y una mayor amplitud del ventrículo lateral izquierdo, probablemente por obstrucción del canal de Monro. Secundario a un hematoma subdural de aspecto heterogéneo con zonas hipodensas y zonas de mayor densidad en relación a probable hematoma subdural crónico con resangrado. Tenemos la hernia transtentorial descendente, en la que se pueden tanto descender las estructuras centrales como el mesencéfalo, como el uncus el uncus del lóbulo temporal, ¿sí?, que es este giro que está cercano al tentorio, que es el más propenso a herniarse a través de este espacio. También podemos observar una hernia transtentorial ascendente, en la que la característica va a ser que las estructuras de la fosa posterior se observa que ascienden por el foramen del tentorio, por el espacio tentorial, y se pueden observar una oclusión o una asimetría en la amplitud de las cisternas de la base o las cisternas perimesencefálicas,
que nos va a hacer sospechar en una hernia transtectorial ascendente. Adicionalmente, también podemos observarla en cortes coronales, en que vamos a poder observar más claramente el ascenso de las estructuras centrales. Finalmente, la hernia de las amígdalas cerebelosas, esta se va a presentar como un descenso del tejido cerebeloso, por debajo de la línea de McRae. Tienen que sobrepasarse más de 5 milímetros, porque menos de 5 milímetros puede sospecharse que haya una ectopia tonsilar, que es un padecimiento totalmente benigno, diferente a una hernia tonsilar. También se pueden desplazar estructuras como el puente y la médula oblonga a través del agujero magno, que condiciona una patología potencialmente mortal que puede llevar pues, al deceso del paciente. Y finalmente la hernia transcalvaria, un defecto por una craniectomía frontoparietal izquierda, en la que se presenta edema del cerebro, por lo que el volumen se tiende a distribuir hacia donde hay menos presión, que es hacia la presencia del defecto en el cráneo. Entonces se va a observar una salida de parénquima encefálico a través de esos defectos en el cráneo. Eso es todo lo que les quería comentar sobre la tomografía de cráneo en urgencias, y les agradezco mucho. Agradecemos a la doctora Lina María Ortiz Portilla, residente tercer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, por este interesante tema. Le concedemos una constancia de su participación en esta sesión general, y a todos ustedes los invitamos a sintonizarnos por esta misma vía el próximo miércoles. Que tengan un lindo día.